de Luz, ¿qué es esto de la biorreprogramación? Cuéntame. Pero yo os lo cuento encantada porque además sé que es algo que genera muchísimo curiosidad, ¿no? Cada vez que digo, bueno, yo soy psicóloga bioreprogramadora, la gente se queda como diciendo, ¿bio qué? ¿Eso qué es, no? Entonces, yo lo cuento encantadísima, creo que lo habré contado como más de 1 millón de veces, pero no me canso de hablar de este tema porque además es algo que me apasiona. Pues mira, la biorreprogramación no es más que una técnica que lo que ha hecho ha sido aunar diferentes corrientes psicológicas, porque en psicología existen como muchísimas técnicas, muchísimas versiones, además suelen estar unas como enfadadas con las otras, como si eres cognitivista no puedes ser psicoanalista, ¿no? Y en este caso yo no entendía la psicología desde un punto de vista cognitivo. Voy a hablar en palabras un poquito más sencillas para que todo el mundo entienda. Digamos que lo que se aprende en España es una psicología muy desde la mente, ¿no? Y desde la conducta. A ver, tú llegas al psicólogo, trabajas durante 50 minutos, te manda tareas para casa, hablas y poco más, ¿no? Entonces, no es que esas técnicas no funcionen, que por supuesto funcionan, pero es algo que conlleva muchísimo tiempo en terapia, ¿no? Para que la persona llegue si es que llega a llegar al origen de ese malestar. Entonces, bueno, yo hace unos 8 añitos más o menos, pues no estaba muy contenta con los resultados que estaba teniendo y empecé a investigar en otro tipo de historias, en otro tipo de teorías que por supuesto no se estudian en la universidad y llegué a esta teoría, a este paradigma que lo que ha hecho ha sido, es como si hubiésemos cogido lo mejor de cada casa o lo que más nos funciona, pues de hipnosis, de psicoanálisis, de cognitivo, de conductual, en fin, de las cientos y cientos de teorías que tiene la psicología, las hemos metido en una batidora y de ahí hemos sacado la biorreprogramación. Entonces, la biorreprogramación se interesa por todos los síntomas, todos los conflictos, pero lo que nosotros buscamos es el origen emocional que ha causado ese conflicto. Un ejemplo, vamos a suponer el caso de un trastorno de ansiedad. Lo que vamos a hacer es ver o averiguar de dónde viene ese trastorno de ansiedad, no quedarnos solamente en la superficie de qué está ocurriendo actualmente en la vida de la persona, sino que nos vamos a ir a través de trabajo inconsciente, con relajación profunda o incluso muchas veces con hipnosis, dependiendo de lo que se necesite, nos vamos a ir atrás en la vida de la persona a ver en qué momento se programó ese síntoma de alerta o esa respuesta de nuestro cuerpo. Quizás en el momento en el que, quizás no, probablemente en el momento en el que se programó era necesario en la vida de esa persona, estamos hablando de hace 5, 10, 15 o 20 años, y nuestro cerebro entendió que esa era la forma adecuada de seguir actuando. Entonces nos vemos a día de hoy actuando y teniendo reacciones que no son propias de un adulto, pero sí de un niño de hace, no lo sé, 20 años, ¿no? Vamos a suponer, no, esto realmente es así, nuestra mente funciona de una forma de economizando. Entonces, digamos que de los 0 a los 15 años, nuestra mente lo que va a hacer es grabar información. Grabamos, pues, cómo nos comportamos en el mundo, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras reacciones, cómo debemos estar, cómo no debemos estar. Todo eso lo vamos grabando. De los 15 en adelante, lo que vamos a hacer es repetir lo que ya hemos grabado anteriormente. Entonces, si lo que hemos grabado anteriormente, todos y todas hemos tenido antes de los 15 años algún episodio pues, que no se nos ha quedado ahí dentro, ¿no? Y aunque hayamos tenido una vida muy bonita, pues bueno, siempre ha habido algo, alguna desvalorización, algún maltrato, o sea, algo se nos ha quedado ahí. Si en ese momento aprendimos a reaccionar a través de un impulso de huida, de evitación o incluso de rabia, justo ahora, a partir de los 15, con 30, con 40, con 50, vamos a reaccionar de la misma forma. Esto es lo que llama la gente, es que yo no puedo cambiarlo porque me sale de dentro. Por supuesto que me sale de dentro porque es una respuesta que tenemos grabada a nivel inconsciente. Y en este caso, nuestro inconsciente ocupa un 95% de nuestra mente. De ahí la importancia de trabajar desde ese inconsciente, o sea, desde esa raíz profunda y sanar desde la raíz y no quedarnos solamente en lo que la mente consciente, que sería ese 5% de qué está ocurriendo a día de hoy, de cambiar conductas que le ocupen a la persona a día de hoy, que eso está muy bien,
pero evidentemente si no nos vamos atrás, si no nos vamos al pasado y no encontramos el primer momento en el que eso se produjo, pues no tiene ningún sentido trabajar solamente desde ese 5%. Yo llevo trabajando de esta forma, por supuesto estoy formada en muchas más historias, pero sigo, básicamente mis sesiones se desarrollan desde aquí porque es desde donde yo he encontrado un método muy efectivo, que se acortan las sesiones de terapia muchísimo. O sea, yo trabajo en una media de unas 5 o 6 sesiones. Digo una media porque hay personas que necesitan 2 y hay personas que necesitan 12. O sea, esto depende del caso y, por supuesto, de cómo vaya evolucionando. Pero lo normal es una psicoterapia breve que va como muy al origen, muy al grano. Se trabaja bastante, las sesiones son bastante duras, nada de siéntate y cuéntame lo que te pasa. Yo soy como muy gallega en ese sentido. Incluso a veces digo, esta sonrisa y esta buena cara en la segunda sesión se me ha quitado porque voy al punto de dolor. Pero bueno, entiendo que quien acude a mi consulta pues va buscando también un poco eso, lo diferente, y ya te digo, ni mejor ni peor, son diferentes técnicas. Solo que a mí la psicología me parece maravillosa como para centrarnos solamente en una técnica cuando tenemos un campo muy, muy amplio y todas nos aportan algo. Así que el haberlas unificado todas, además yo tuve la suerte de formarme con la creadora de la biorreprogramación, que eso me parece como una suerte del mundo, y el haber unificado todo esto pues ha sido maravilloso. Estamos hablando Se nota que me gusta porque habla un montón, ¿verdad? No, pero bueno, pero lo has explicado. Yo te pedía que arrojases luz y vaya, si has arrojado luz, has despejado todas nuestras dudas en torno a la biorreprogramación, que en definitiva, es ese viaje al origen del conflicto, del trauma, para tratarlo desde la raíz. ¿Qué terapias, Juana, se empleas en una sesión de biorreprogramación? Vale, ¿qué terapias te refieres a qué trabajo? ¿No? Exactamente, ¿Qué tipo de trabajo? Exactamente, ¿qué tipo de trabajo? Eso es. Vale, entonces, mira, lo más común se puede trabajar desde cualquier conflicto, síntoma, o bueno, no tiene por qué haber un síntoma, puede ser diferente, o sea, una crisis de identidad, o que alguien se encuentre con malestar en ese momento y no sepa resolverlo, no tiene por qué haber un síntoma. Sí es verdad que lo más común, que los trastornos o los conflictos más comunes que llegan a consulta suele ser el duelo patológico, duelo por muerte, personas que han perdido a un ser querido, duelo por ruptura o divorcio o por haber dejado a la pareja, porque de esta forma, aunque hay una parte muy importante de información que hay que darle al paciente, también trabajamos a nivel inconsciente. Entonces, cuando trabajamos a nivel inconsciente, ellos están tumbados en una camilla, con un antifaz puesto, están en una relajación en la que yo les voy guiando. Cuando trabajamos a nivel inconsciente, para nuestra mente, es como si realmente hubiéramos estado ahí. Es como si realmente, al despedirnos de esa persona fallecida o al despedirnos de nuestra expareja, para nuestra mente inconsciente es como si realmente hubiésemos tenido a esa persona delante. Esto es lo potente de esta terapia, aunque yo luego, cuando me despierto y abro los ojos, sé perfectamente que ha sido todo una visualización a través de la imaginación. Entonces, a mí me suelen llegar muchísimas personas con trastornos por duelo por muerte, por duelo por separación, muchísimas personas con ansiedad, con trastornos de ansiedad, con fobias, con diferentes miedos, con trastornos obsesivos compulsivos, con crisis de identidad, muchísimos problemas de falta de autoestima, de amor propio, que para mí esto es la base de prácticamente todos los problemas. No nos han enseñado, sabemos hacer ecuaciones integrales y raíces de 3, pero no tenemos ni idea de qué es esto de querernos, de respetarnos, de hablarnos bien, de valorarnos, y por supuesto si nosotros no lo hacemos es muy difícil que lo haga nuestro jefe, nuestra pareja o nuestras amistades. Entonces, a grosso modo, esas son la mayoría de trastornos que suelen llegar. Y también cada vez más está apareciendo la psicosomática, que al final es la respuesta que nuestro cuerpo da o sea, es como el sistema de alarma, la respuesta que nuestro cuerpo da
hacia un problema al que no le estamos haciendo caso. Entonces, cada vez más están llegando pues, personas con fibromialgia, personas con determinadas alergias, con síntomas crónicos a los que la medicina tradicional no les puede dar respuesta porque a día de hoy no se conocen y por supuesto tienen una carga emocional tan grande. Todo esto se está investigando, cada vez se arroja más luz y hay más soluciones y desde bioreprogramación, desde la terapia podemos trabajar también qué está pasando ahí para que nuestro cuerpo esté teniendo esta reacción y nos esté avisando de que algo está mal. ¿Cuál sería a priori ese trastorno más complicado de tratar? Porque entiendo que en el caso del duelo, ya sea sentimental o de la pérdida de algún familiar, bueno, el origen, entiendo, siendo lego en la materia, está claro, ¿no? ¿Cuál es la causa de ese dolor, de ese trastorno? Pero, por ejemplo, en el caso de una ansiedad, ¿no? Entiendo que es más complicado localizar dónde está el origen, qué es lo que nos provoca ese desasosiego, ¿no? Mira, para mí es algo como muy sencillo. Bueno, para mí, y dependiendo de la persona que tenga delante, evidentemente, porque nosotros lo que vamos a hacer en consulta, bueno, hay previo un estudio, yo antes de que tengan la primera sesión conmigo, les mando una serie de tareas muy sencillas y opcionales para que cuando lleguemos a la primera sesión no perdamos tiempo en quién eres tú, de dónde vienes, cómo ha sido tu infancia, porque al final yo estoy delante de una persona que no conozco absolutamente de nada. Para ir al grano, ¿no? Bueno, claro, para ir al grano. A mí me gustan las cosas como muy rápidas, muy eficaces y sin dar muchas vueltas, porque además entiendo que la persona que tiene un problema que no sabe solucionar o que no sabe gestionar, lo que quiere es quitarse ese problema de encima, aprender lo antes posible y seguir caminando. No quiere tener a un terapeuta que le esté guiando durante años y años. Así pienso yo, ¿eh? Supongo que habrá público absolutamente para todo. Entonces, cuando estas personas llegan a consulta, lo que vamos a hacer es rápidamente estudiar de dónde puede venir todo esto a través de su historia de vida. Vamos a pasar a trabajo inconsciente a través de una relajación, dependiendo de lo que queramos trabajar, va a ser más profunda, menos profunda y también dependiendo de la persona que tengamos delante, ¿vale? Yo, mediante algún estudio que ya estoy como muy acostumbrada a hacer y casi que me oriento por la intuición, pues sé cómo tengo que trabajar con esa persona, si necesita entrar un poquito más en inconsciente o dejarla fuera. Lo que vamos a hacer es movernos a través de la emoción, o sea, vamos a revivir ese miedo, esa ansiedad, esa tristeza, esa angustia, lo que sea. Yo necesito que volvamos a pasarla por el cuerpo, la vamos a elevar a la máxima potencia y esa emoción, miedo, tristeza, ansiedad, lo que sea, es la que nos va a mover en el tiempo, la que nos va a llevar a la primera vez que eso ocurrió o a las primeras veces que eso ocurrió, porque puede haber ocurrido, o sea, el conflicto se ha podido desencadenar no solamente por una situación, sino por varias situaciones repetidas en el tiempo. Entonces nos vamos a mover a través de nuestro inconsciente, yo me voy a mover a través del inconsciente de esa persona. Ella va a estar sintiendo todo esto en el cuerpo, que es lo potente de esta terapia, que no nos quedamos solamente en la mente, sino que todo se va a pasar por el cuerpo y lo que vamos a hacer es llevar el recurso necesario. Vamos a suponer que con 5 años sufrimos como un trauma, vemos, no lo sé, un miedo, una angustia, algo como muy traumático para la persona. En relajación lo que vamos a hacer es llevarle a esa niña de 5 años ese recurso que hubiese necesitado en ese momento. Como para el inconsciente todo es presente, no entiende de pasado ni de futuro, es como si realmente hubiésemos estado en ese momento que tanto nos ha necesitado. Y desde ahí empezamos a sanar. Sé que suena como bastante extraño. No, estaba pensando cuando hablas de relajación, ¿te refieres a la hipnosis, Juana? Mira, la hipnosis realmente... Tengo que reconocerte que a mí es un tema que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo me pongo en tus manos, con plena confianza, evidentemente, para una sesión de bioreprogramación. A mí el tema de la hipnosis me da un poquito de miedo, te lo reconozco, ¿eh? Nos da miedo porque lo que hemos visto en la tele, por lo menos yo cuando era pequeña, que existían los programas estos de que 1, 2, 3 ya duerme, ¿no? Claro.
Eso existe, eso es real, pero es espectáculo. Tú trabajas en televisión y sabes que todo lo que, o la mayor parte de lo que sale en televisión, pues es un decorado, son espectáculos, es causar impacto en la gente. Entonces, la hipnosis clínica no persigue doblar cucharillas, ni cacarear como una gallina, ni nada de eso. La hipnosis es cualquier estado de alteración de la conciencia, de ese 5% que hablábamos antes. Al final lo que hacemos es adormecer un poquito nuestra conciencia, que es esa que nos está diciendo todo el tiempo, tú no puedes, tú no eres capaz, tú tienes que seguir trabajando, todos esos pensamientos que nos aparecen. Lo que hacemos es adormecerla un poquito para entrar en nuestro cuerpo y en nuestras emociones y en todo lo que nos genera pensar o haber sufrido algún trauma o no tiene por qué haber sido un trauma, alguna situación que no nos ha gustado y que se nos ha quedado clavada. Si se usa hipnosis, no es necesaria, es más, yo puedo usar la hipnosis como en un 20% de las terapias, porque no es necesario. La hipnosis es una orden que le damos a nuestro cerebro, una sugestión, y yo prefiero que las personas entiendan, saquen de su inconsciente, lo lleven a la conciencia y se den cuenta del porqué de ese síntoma, porque al final todos los síntomas de ansiedad, de angustia o incluso psicosomáticos de respuesta de nuestro cuerpo están ahí para darnos un mensaje, no están por casualidad. Entonces, si no les hacemos caso, nos tomamos la pastillita de turno, que a veces son necesarias, por supuesto, pero la mayor parte de las veces no. Nos tomamos la pastillita de turno para taparla, para echarle tierra encima y continuamos con nuestra vida, pues no pasa nada porque el síntoma va a seguir persistiendo y en el momento en el que reguemos esa raíz que se nos ha quedado dentro o aparezca una situación parecida, va a volver a salir. Así que no le tengas miedo a la hipnosis, no vamos a usar hipnosis. Yo estoy segura que tarde o temprano te tendré en mi consulta. Oye, pues encantado, de verdad, maravilloso. Es difícil, luchar contra el estrés, la ansiedad, a veces sin causa aparente, ¿no? Es complicado. Bueno, hablaremos largo y tendido de esta cuestión, pero antes, que no te quiero robar más tiempo, Juana, te quiero preguntar por qué trastornos derivados de esta desescalada, del confinamiento, de esta situación tan rara, tan conflictiva que hemos vivido, se puede tratar con la biorreprogramación, por ejemplo. Podemos tratar cualquier cosa en realidad. Podemos tratar cualquier trastorno. Has dicho algo muy importante y es muy difícil luchar con esta ansiedad, con esta angustia, con este estrés. Ese es el problema, que no tenemos como reflexión sobre la adversidad, sino que pensamos que cualquier síntoma que podamos tener, o incluso la misma situación que estamos teniendo ahora de pandemia, es un enemigo a combatir, es algo por lo que tenemos que luchar, cuando realmente si yo tengo un síntoma de ansiedad e intento luchar contra esa ansiedad, lo que estoy haciendo, ansiedad, tristeza, miedo, siempre hablo de lo mismo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es huir de ella o intentarla combatir, cuando en realidad el síntoma está en nuestro cuerpo para que entendamos el mensaje, veamos de dónde viene y para qué está en nosotros y lo sanemos. Pues bueno, algo muy parecido está ocurriendo con la pandemia. Ahora con la desescalada la gente está teniendo pues miedo, angustia, miedo a salir a la calle. La mayor parte de las personas que yo estoy atendiendo, y esto yo hablo de mí y de mis pacientes y de mi consulta, la mayor parte de las personas a las que yo estoy atendiendo son personas que previamente en su vida ya habían tenido este tipo de trastornos, ya habían sufrido el trastorno obsesivo compulsivo, ya habían sufrido ansiedad, ya habían sufrido tristeza sin saber de dónde venía, ya habían sufrido miedo, en su momento no le hicieron caso y ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo y de tanta incertidumbre, directamente el síntoma vuelve a dispararse otra vez. De ahí la importancia de que estemos revisándonos constantemente y no hagamos como si no pasa nada en el momento en el que yo me noto pues esa tristeza que me invade a cada momento, esa presión en el pecho, la falta de aire, incluso los mareos, que también últimamente la ansiedad se está evaluando a través de los mareos también, de sentir vértigo. Entonces, bueno, todas estas personas que están acudiendo ahora a consulta, la mayor parte de ellas ya venían con esta patología previa, la habían sufrido en algún momento de su vida y ahora pues evidentemente todo se ha incrementado, pero hay mucho miedo a salir a la calle.
tenemos miedo porque estamos enfrentándonos a algo que no somos capaces de ver, y el ser humano necesita tenerlo todo bajo control, y cuando podemos tener miedo a que venga un león, pero bueno, el león lo vemos venir y podemos correr. En el caso del virus es imposible verlo, entonces está ese miedo a contagiarnos. Se está viendo como la gente está como muy desconfiada, no queremos juntarnos, estar muy cerca del otro, es más, estamos como más pendientes de que la otra persona no lleva mascarilla o se está saltando el distanciamiento social que realmente de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo tenía pacientes que me decían, es que el otro día iba por la calle y me encontraba en un bar que las mesas estaban a menos de 1 metro. Bueno, pues claro, es que no podemos luchar contra 40 millones de españoles que se están equivocando, pero es que evidentemente vamos a fijarnos en nosotros mismos, vamos a cuidar cada uno de nosotros y ojalá que todo el mundo tuviese el mismo nivel de conciencia, pero no es así y tampoco podemos estar juzgando continuamente a las personas que vemos, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay mucho miedo, hay mucha desconfianza, pero bueno, supongo que todo esto irá pasando y mi mensaje de esperanza siempre lo es, que pronto volveremos a nuestra nueva normalidad y que tal y como la naturaleza manda, pues los que mejor nos adaptemos a esto y los que lo vivamos con más calma, pues serán los que sobreviviremos, o que sobreviviremos todo el mundo, pero lo viviremos de una forma como una oportunidad nueva y aprendiendo de la adversidad más que luchando contra ella. Y con ese mensaje tan maravilloso nos quedamos, de esperanza. Como siempre, Juana, cuánto aprendemos contigo. Un placer contar con tu experiencia en esta consulta televisiva de los martes. Te espero la semana que viene. Juana, muchas gracias. Gracias, buenos días. Un placer. Juana Ponce, nuestra psicóloga de cabecera, como cada jueves pasando consulta. Hoy hablando de la biorreprogramación que hemos aprendido en Gran Vía. Un alto en el camino a la vuelta, le propongo una subasta solidaria muy interesante.